Dios le bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Hoy vamos a tener nuestro culto principal para poder recibir esa gracia que Dios ha preparado este día para su pueblo. Amén. Vamos en este tiempo, antes de empezar este servicio, a confesar estas palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a orar para poder dar apertura a este culto que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por habernos regalado este milagro, Señor, de poder estar delante de tu presencia para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que al tomar tu palabra podamos recibir toda la sanidad y toda la guía, Señor, para nuestra vida. Queremos, Señor, seguir mirando las 237 naciones y el campo, Señor, de los remanentes que tú deseas que podamos levantar. Permite que a través de este culto, Señor, toda la oscuridad pueda ser quebrantada y que tus hijos, Señor, puedan llegar a la cumbre espiritual. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios para poder preparar nuestro corazón y poder así recibir la palabra de hoy. Dice su palabra que hay un gozo que Él ha puesto en nuestra vida, amén, y una paz también que Él ha puesto en nuestra vida. Es un gozo que el mundo no lo puede dar, así que entendiendo esta gracia, vamos a cantar al Señor. Vamos a decir que hay un grande gozo que Él nos ha dado. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Salvo y libre, gloria a Él le doy, Jesús me libertó. Y grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. A la gloria por su gracia voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque hallo en Cristo duradera paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Aleluya, Jesús. Ese gozo que Dios nos ha dado es un gozo que el mundo no nos puede quitar. Amén. Vamos a alabar una vez más a nuestro Dios para poder seguir preparando nuestro corazón a través de las alabanzas y así poder recibir su palabra. Amén. Jesucristo dijo en Juan 19:30, consumado está. Amén. Y los hijos de Dios vivimos dentro de este pacto, dentro de esta promesa que Dios nos ha dado a través de Cristo. Amén. Por eso hoy queremos confesar este himno precioso que dice:
en el monte Calvario. Vamos a confesar que en esa cruz hemos tenido toda la victoria. En el monte Calvario se estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, la corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, la corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús con su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, la corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su aprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, la corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor Jesús, tenemos esperanza en Él, amén, porque Él venció en la cruz del Calvario para darnos una vida de victoria, de gozo y de paz, amén. Vamos en este tiempo a recibir la palabra que Dios ha preparado el día de hoy a través de este culto. El título de hoy es El holocausto que nos hace descubrir que no nos hace falta nada más. El texto bíblico está en el libro de Levítico, el capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Vamos en este tiempo a invitar a nuestro pastor para que pueda estar compartiendo la palabra el día de hoy. Levítico capítulo 1 del verso 1 al 17, vamos a dar lectura. Vamos a
mirar la palabra de Dios hoy. Dice así, la eterna palabra de nuestro Dios, y voy a dar lectura. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y lo rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Hoy queremos hablar acerca del holocausto, que nos hace descubrir que ya no nos hace falta nada más. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está simplemente hablando de una sola cosa. Y la Biblia ha sido escrita simplemente para explicar una sola cosa. Muchos me dicen: pastor, hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que hablar. Es verdad, pero la Biblia está explicando solo lo más importante. No estoy diciendo que las otras cosas no son necesarias. Lo que estoy diciendo es que hoy nosotros tenemos que restaurar lo más importante en nuestra vida. Si nosotros miramos la vida de los remanentes y queremos mirar, por ejemplo, la vida de José, ¿qué diferencia había entre José y sus hermanos? Había una gran diferencia. ¿Qué diferencia había entre David y el rey Saúl? Había una grande diferencia. Para los hermanos de José, para ellos era más importante sobrevivir. Para ellos no era tan importante ofrecer el culto a Dios. Por eso, de esa manera, ellos vivieron sobreviviendo con muchas dificultades y al final murieron así, de esa manera. Cuando miramos a David, podemos pensar: David fue un grande rey. Podemos pensar así, de esa manera, pero yo pienso diferente. David fue un remanente que realmente fue escogido por Dios, fue una persona de Dios. Traducido a nuestro idioma, fue un verdadero cristiano. Porque para David no era tan importante como para los otros reyes
simplemente tener esa posición de rey. Nunca se le ve a David como otro rey diciendo, yo soy el rey, sino a David siempre se le ve confesando, Jehová es mi pastor, nada me hace falta. Él siempre está confesando, Jehová es mi refugio y yo le voy a amar. David siempre está confesando, Él es mi rey. Entonces nosotros cuando miramos esa confesión, ¿qué es lo que realmente podemos entender? David se aferró a lo más importante. Él se aferró al pacto y oró con ese pacto a Dios. Y por eso fue que Dios le dio toda la victoria en su vida. Hoy, al escuchar una vez más la palabra de Dios, ofreciendo el culto en sus casas, los bendigo para que ustedes puedan restaurar el holocausto del culto ahí en sus familias. El holocausto que nos hace descubrir la bendición que restaura todo a través del culto. Por eso hoy miremos, David no fue un rey que simplemente se enfocó en su posición. Las personas que estaban alrededor de David, ellos sí estaban enfocados en el dinero, en la prosperidad, y de esa manera totalmente fracasaron. Vemos la vida de Saúl. Él tuvo muchas dificultades y conflictos, y vemos que él murió así, de esa manera. Vemos Saúl, da lástima la forma como él murió. Terminó totalmente en sus dificultades, en sus crisis, pero vemos que hasta el final él sigue peleando una posición. Él sigue peleando algo que simplemente tiene que ver con las cosas de este mundo, las cosas que los no creyentes pelean. Por eso vemos que sus hijos murieron también de una forma que da lástima. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse muy bien al pacto del Evangelio y entender, nosotros no necesitamos ninguna otra cosa. Si ustedes descubren esto, entonces van a tener victoria en toda su vida. Israel estaba en el desierto, pero ¿qué había en el corazón de Israel? Había desconfianza, había preocupaciones, y por eso a ellos no le hacía falta el culto tampoco. Sin embargo, aquellos que estaban en el desierto y tomaron la palabra y decidieron orar en sus tiendas, centrados en el tabernáculo, ellos recibieron grandes bendiciones de parte de Dios. Por eso nosotros ahora también quizás podamos decir, pastor, necesitamos ir al templo a dar el culto, porque solamente en el templo yo puedo disfrutar la palabra. Si piensan así, eso es incorrecto. Porque ustedes tienen que entender, sí, Dios nos ha dado ese lugar para poder establecer su nombre y ofrecer el culto ahí. Pero tenemos que entender que el coronavirus parece que lo hubieran creado las personas, pero yo estoy mirando que Dios, con su soberanía, Él ha tomado el control de esto. Y veo de que muchas personas creen que el problema es el coronavirus. Y yo digo, eso no es el problema. El problema es que en este tiempo de coronavirus, muchos han fracasado totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque han perdido la corriente de la palabra. Han perdido realmente la bendición del culto. ¿Con qué anhelo ustedes esperan este momento? ¿Con qué deseo esperan ustedes este momento? ¿Realmente ustedes tienen un anhelo de estar ante Dios hoy? Los israelitas que tomaron el pacto, ellos estaban en el desierto, en sus tiendas, orando con el pacto, centrados en el tabernáculo, de la misma manera. Hoy estamos de la misma manera, quizás mirando el templo de nuestras casas, pero Dios, ¿qué quiere? Quiere que nosotros, a través de las tiendas que son nuestras casas, que son nuestro hogar, podamos realmente desarrollar el culto, desarrollar esta bendición en nuestra vida, para más tarde conectarlos al templo donde Dios realmente nos quiere tener. Por eso los bendigo hoy, para que ustedes puedan entender. Muchas personas dentro de este tiempo de coronavirus también han restaurado todas las cosas, han reformado muchas cosas en su vida. Por eso les digo, pareciera que el hombre hubiera hecho todo esto, pero yo creo que Dios está a control de todo esto, porque Dios está reformando y restaurando muchas cosas en la familia. Por eso los bendigo de verdad, para que ustedes hoy puedan entender realmente que Dios no ha perdido el control de nada, y Él sigue teniendo el control
de todas las cosas. El pasaje de hoy está hablando del holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Es el sacrificio. Para las personas que de repente por primera vez nos están escuchando, es el sacrificio. Levítico del 1 al 17 está hablando acerca de esto. Aunque el libro de Levítico habla de la restauración del culto, pero todo está centrado en una sola cosa, el sacrificio. No hay culto sin sacrificio. No hay el lugar santísimo sin este holocausto, para que me entiendan. No estaría la mesa de los panes sin el holocausto. No estaría el lugar del incienso sin el holocausto. No estaría el candelabro, no estaría si no es el holocausto. El holocausto es lo que conecta y restaura todas las cosas. El arca del pacto ha sido dejada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos aquellos que pasan por el lugar de la muerte, que pasan por el lugar del sacrificio o el holocausto, puedan recibir la palabra de Dios. Por eso en el arca del pacto, ¿qué es lo que hay? Están las tablas. En unas tablas hay 4 mandamientos de Dios que tienen que ver con el amor hacia Dios. Y en la otra tabla está, del 5 al 10, están las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero también está, no solo la palabra que nunca cambia, sino también está el maná, que cuando el pueblo de Dios estaba a punto de morir, Dios le dio esa evidencia. Está también la vara de Aarón, que reverdeció. Cuando nadie respetaba el llamamiento de Aarón, Dios dijo, pues traigan sus varas de todas las tribus, y en una noche, frente a la presencia de Dios, la vara de Aarón reverdeció. ¿Qué significa eso? El llamado de Dios. Dios ha dejado la evidencia, su palabra, el maná, y también la evidencia de aquellos que han sido llamados, han sido elegidos, tienen que recibir la palabra de Dios, tienen que vivir por la palabra de Dios. Pero para recibir y vivir por la palabra de Dios, tienen que pasar primero por el holocausto. Los bendigo para que todos ustedes que han sido llamados por Dios, sus vidas puedan reverdecer, florecer y dar fruto en este tiempo, entendiendo, yo soy una persona que Dios ha llamado. Yo soy una persona que Dios ha escogido y ha predestinado, y no tengo otra opción más que vivir por la palabra. Por eso los bendigo de verdad. La fuente de bronce está ahí también. Las personas tienen que lavarse en ese lugar. ¿Para qué? Para que no mueran. Pero todo eso está conectado ¿a dónde? Al holocausto. Todos los materiales, utensilios, todo lo que Dios mandó a hacer en el tabernáculo, todo está conectado a una sola cosa, el holocausto. Por eso, ustedes tienen que mirar hoy esto y entender, realmente nosotros al mirar esto, tenemos que rápidamente entender, David no fue un gran rey, no fue una persona grandiosa, sí, porque sí, David fue un verdadero cristiano, David fue una persona de Dios, y yo los bendigo para que ustedes en este tiempo también tengan que entender, no importa cuál sea su posición, no importa cuál sea el nivel que usted pueda tener, usted en este tiempo se pueda parar, no como alguien de posición o de nivel. David en ningún momento dijo, yo soy el gran rey. Él dijo, Jehová es mi pastor, no me hace falta nada. Si descubren esto, entonces ustedes, quiere decir que están entendiendo ya el sacrificio, el holocausto que me hace descubrir a mí, que ya no me falta nada más. David lo descubrió. Por eso él dijo, Jehová, tú eres mi fuerza, por eso yo te amo. Podemos decir, ¿le falta alguna fuerza a David? Si ustedes piensan que aún le falta una fuerza a David, entonces ustedes van a sufrir muchísimo. Si ustedes creen que les falta algo aparte de Dios, van a sufrir demasiado. Aparte de Dios, ya no nos falta nada. El holocausto es lo más importante. El sacrificio es lo más importante. Por eso donde quiera que nosotros vayamos, encontramos personas que están llenos de heridas, están llenos de pasados. ¿Habrá alguna persona que no tenga pasado? ¿Habrá alguna persona que no tenga heridas? ¿Habrá algunas personas que no ha tenido dificultades nunca? Claro que no. Por eso nosotros hoy tenemos que entender, todas estas personas que tienen heridas, que tienen un pasado, que han tenido dificultades como usted y yo, tenemos que entender, no podemos quedarnos atrapados ahí. Hoy tenemos que recibir la palabra de Dios y recibir esa gracia que Dios ha prometido dentro del holocausto del culto.
Hoy al tomar la palabra tienen que entender, el holocausto del culto era un sacrificio, era la muerte, el sacrificio de un animal. ¿Se quemaba para qué? Para que esto pudiera subir como un olor grato a Dios. ¿Eso qué significa? Que las verdaderas bendiciones descienden del cielo. Por eso nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dar entonces en este tiempo a través del culto? Tenemos que dar alabanza a Dios. Tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que dar respeto a Dios. Tenemos que dar honor a Dios. Y todo esto tenemos que hacerlo subir a la presencia de Dios al tomar la palabra en esta mañana. Los bendigo de verdad para que ustedes entiendan. Es Dios quien ofrece la vida realmente. Él es el que nos da la vida. Él nos ofrece la vida. Por eso el tiempo más valioso para mí es este tiempo. ¿Cuál será el tiempo más valioso de mi semana? El día de hoy. Tienen que descubrirlo rápidamente. El domingo es el primer día de la semana. No es el último, es el primer día de la semana. ¿Cuál es el tiempo más valioso de mi semana? El día de hoy. Porque hoy Dios me va a dar las bendiciones. Hoy Dios va a recibir mi ofrenda, mi respeto, mi honor, mi alabanza, mi gloria. Y Él va a hacer descender del cielo todas las bendiciones, toda la victoria que me hace falta. Por eso hoy al tomar la palabra holocausto, es tan importante. ¿Hay algo tan importante, más importante que el culto? Claro que no. Si ustedes creen que hay algo más importante, entonces no tendrán otra opción que tener mucho sufrimiento. Sufrir demasiado es lo que resta nada más. Por eso hoy tienen que ustedes con alegría, con gozo ofrecer el culto. Felices ofrecer el culto con ese anhelo, sabiendo que Dios, si yo restauro el culto, Él me va a dar su gracia, sabiendo que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea mi crisis, Dios está conmigo y no importa lo que la gente pueda estar diciendo, porque las personas hablan de acuerdo a su situación, de acuerdo a cómo ellos lo puedan ver, pero ustedes no tienen que ser engañados, no estén escuchando a las personas, lo único que tienen que escuchar ustedes es la palabra de Dios y recibir la gracia dentro de eso. Los bendigo de verdad para que ustedes, a través de la palabra de hoy, puedan restaurar este holocausto. Dios mandó a hacer los atrios. ¿Qué significa eso? Tenemos que realmente salvar la siguiente generación. Dijo que todas las cosas en el tabernáculo lo ungieran con aceite. ¿Qué significa eso? Es para vivir con el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que podemos ver esto en el tabernáculo, ¿dónde se cumple? A través del holocausto del culto. Todo eso se cumple ahí. Por eso, el culto es tan importante. El holocausto del culto lo tenemos que ver con esa importancia. Si no lo vemos con esa importancia, entonces vamos a estar como los hermanos de José queriendo sobrevivir. Vamos a estar como el rey Saúl peleando por una posición, haciendo tantas cosas extrañas y muriendo en este mundo dando lástima. No debemos ser así. El verso 4 de este capítulo 1 está hablando de algo bien importante. ¿Qué es lo que realmente tenían que hacer con el sacrificio? El sacerdote tenía que poner sus manos sobre el sacrificio, sobre el cordero o el becerro que habían traído, y él traspasaba todos los pecados del pueblo, todas las maldiciones que deberían recibir, todo el desastre que deberían recibir, lo transfería hacia ese animal. Y entonces ese animal era que moría por ellos, y de esa manera la ira de Dios se aplacaba, la ira de Dios se detenía. Cristo, cuando llegó a esta tierra, Juan el Bautista lo vio, y Jesús comenzó a entrar al Jordán, y se puso a temblar Juan el Bautista, porque sabía que era el Señor, y le dijo: bautízame, Juan. Él le dijo: Señor, yo no soy digno ni de desatar tu calzado, ¿cómo te puedo bautizar? Jesús le dijo: bautízame, porque tú y yo vamos a cumplir hoy la voluntad de Dios. Tú y yo hoy vamos a cumplir la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quería hacer Cristo? A través de este bautismo, Juan estaba preparando a Cristo para ir como el holocausto perfecto, el sacrificio perfecto sobre todos nosotros.
Nosotros deberíamos recibir la destrucción, pero Cristo tomó nuestro lugar y Él llevó toda nuestra destrucción. Nosotros deberíamos recibir todas las maldiciones, pero este Cordero, Cristo, Él recibió todas las maldiciones por nosotros. Nosotros realmente deberíamos recibir todo ese desastre, maldición, fracaso, pero Cristo lo recibió por nosotros. Él tenía que morir por nuestras heridas. Él tenía que morir por nuestro pasado. Cristo ha terminado todo. Por eso en la cruz del Calvario dijo, consumado es el holocausto. Antiguamente todos los sacrificios que se hacían era para aplacar la ira de Dios. Los toros, corderos, qué sé yo, lo que pudieran sacrificar, no terminaba con el pecado original. Solamente terminaba con los pecados de acción, los pecados personales. Por eso que no había ninguna sangre de animal, de ningún sacrificio que podía terminar con el pecado original, que podía acabar con la separación del hombre con Dios. Por eso cada mes, cada año tenían que hacerlo y ofrecerlo, porque eso simplemente era para aplacar la ira de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él vino precisamente para solucionar esto. Él vino para terminar esto. ¿Cuál será la vida más abundante que nosotros debemos disfrutar? Génesis 3:15. La simiente de la mujer va a deshacer y destruir la cabeza de la serpiente. Es la vida más abundante que nosotros debemos disfrutar. El hombre, la mujer que conoce esto, vive agradecido. El hombre, la mujer que realmente entiende esto, su vida es un agradecimiento, ofrece el culto entendiendo esto. Cristo tomó mi maldición, Él tomó mis heridas, mi pasado y lo llevó a la cruz por nosotros y dijo, consumado es, se ha acabado todo. Ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay nada más que hacer por nuestros pecados. Por eso he titulado hoy el mensaje de hoy, el holocausto, el sacrificio que nos hace descubrir. No nos hace falta nada más, solamente disfrutar con gozo y alegría y tener ese anhelo, el culto que lo restaura todo. El hombre, la mujer que entiende este sacrificio, da el culto correctamente. Es que alguien me tiene que ayudar para dar el culto. No puede ser así. Es que alguien tiene que animarme para ofrecer el culto. No puede ser así. Es que alguien tiene que preguntar si voy a dar el culto o no. No puede ser así. Es que por mí mismo, yo tengo que entender y ofrecer el culto, porque estoy agradecido. Cristo vino a hacer lo que nadie pudo hacer por mí. Cristo vino a terminar lo que nadie pudo terminar por mí. Por eso nosotros debemos estar agradecidos. Eso es gracia. Por eso al dar el culto, quiero que reciban la gracia de Dios esta mañana y aparezca en sus vidas este agradecimiento. Teníamos una situación de muerte, pero hemos vivido. ¿No es de agradecer eso? Teníamos una situación de maldición y hemos sido bendecidos. ¿No es de agradecer eso? Deberíamos realmente nosotros estar destruidos, pero hemos llegado hasta aquí. ¿No es de agradecer eso? Es obvio que hemos llegado hasta aquí por el holocausto. Es obvio que hemos triunfado y tenido victoria hasta aquí por el sacrificio. Por eso tenemos que aferrarnos el día de hoy fuertemente a esto. El holocausto que en Levítico está hablando concerniente a este holocausto del culto. Hay que restaurar el culto. Lo primero que quiero hablarles hoy es esto. Levítico capítulo 1, el verso 3, está diciendo de esta manera: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ofrecer el culto y la iglesia que restaura este holocausto, que entiende, macho sin defecto. La iglesia ha perdido el holocausto. La iglesia ha perdido este sacrificio. La iglesia
que restaure el holocausto, va a poder predicar el evangelio. Las iglesias han perdido este holocausto, por eso el mundo está como está. Las iglesias no entienden que no hay otra cosa que hablar, no hay otra cosa que decir. Las iglesias tienen que restaurar el culto y restaurar el holocausto. No hay otra cosa más que hablar. Solamente tenemos que restaurar este Cristo, este holocausto, este sacrificio. Tenemos que disfrutarlo en toda nuestra vida. Disfrutar significa tener gozo o pasar con alguien un tiempo de gozo y de alegría. Eso es disfrutar. Las personas que entienden el evangelio, ellos van a ofrecer el culto al templo, a la iglesia o por las casas, y ellos disfrutan la compañía de Dios. Ellos disfrutan con gozo que Dios está con ellos ofreciendo el culto. Si a nosotros nos llamara el presidente de los Estados Unidos y nos dijera: hoy quiero encontrarme contigo, ¿ustedes dormirían? ¿Ah? No podrían dormir. Estarían, si le dijeran: mañana nos encontramos, hoy no pude, y le dejara una noche para descansar, ¿dormirían? Hay dos cosas por las cuales uno no puede dormir: por las preocupaciones y por la felicidad, por las emociones. Estoy seguro que no dormirían. De la misma manera, ustedes tienen que ofrecer el culto a Dios con ese anhelo, con esa alegría, con ese corazón. Tienen que ofrecer el culto a Dios. David, él ofrecía el culto a Dios con este corazón. Ustedes tienen que entenderlo. Ustedes son personas valiosas. Les dije en los cultos anteriores, ustedes son preciosos para Dios. Dios, para rescatarlos a ustedes, ha enviado a Cristo para rescatarlos. ¿Qué significa eso? Que ustedes, como son muy valiosos, como tienen mucho valor, Dios ha mandado lo más valioso del cielo para rescatar lo más valioso de la tierra, que son ustedes. Hasta ese punto son valiosos. La humanidad ha caído en caos. El humano da lástima. Tengo que decirlo así para que me puedan entender. El humano realmente da lástima. Pastor, ¿por qué da lástima? Por el pecado. Por el pecado original da lástima. Una persona que está sin Dios realmente da lástima. No importa qué haga, no importa qué es lo que trate, no importa qué es lo que pueda hacer, da lástima. ¿Cuál es la mejor vida entonces para nosotros? Génesis 3:15. Es nuestra mejor vida. Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Cristo, esa es la mejor vida. No les estoy hablando de cambiarse de religión. Ni tu religión ni la mía son buenas. Te estoy hablando del holocausto. Te estoy hablando de la mejor vida. Te estoy hablando de aquel que ha sido provisto. Dios se responsabilizó y Él mismo se encargó de terminar con esto. Por eso que ustedes no tienen que hacer nada. Si descubren este sacrificio, no tienen que hacer nada. Solo tienen que creer. El holocausto que lo termina todo. Dios les dio a los patriarcas esta promesa y ellos se sujetaron a ella. Dios le dio a Abraham esta promesa y le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y las personas dicen: ¿cómo puede ser que Dios ande por ahí queriendo matar a los hijos? Porque no están entendiendo. No es en sí que Dios había mandado a sacrificar a su hijo. ¿Por qué razón Dios lo dijo? Porque en el pasado habían personas idólatras que adoraban a Satanás y ellos presentaban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos. Y Dios le quería enseñar a Abraham algo más grande. Tienen que pensar en lo fundamental. Muchos dicen: Dios probó a Abraham por su fe. Puede ser así también, pero miren lo fundamental. Lo fundamental es que Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, no son los hijos que quitan los pecados del mundo, sino es el Cordero, es Cristo, es el Mesías. No son los hijos. Ustedes tienen que entenderlo hoy. Por eso que cuando Abraham llevó al niño hacia el altar para hacer el sacrificio, Dios lo detuvo y le puso el cordero en ese lugar. Isaac fue sacado de ese altar y el cordero puesto en su lugar. ¿Qué hizo Isaac? Miró el cordero y dijo: un inocente ha tomado mi lugar. El pacto, el evangelio, Dios traspasando el pacto a los remanentes. Pastores, líderes que me están oyendo, oficiales de la iglesia,
Ustedes tienen que vivir por esto, por lo fundamental. Si no hablamos lo fundamental, si no restauramos el holocausto en nuestras iglesias, las iglesias van a perecer. El mundo va a entrar en caos. Viene una época de destrucción. Viene una época de desastre. Por eso Dios hoy nos está hablando. El tabernáculo, los materiales, los utensilios, todo está conectado a una sola cosa. El altar del sacrificio, el holocausto. Tienen que entenderlo el día de hoy. Yo los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender esto. Y Dios, que le dijo a Abraham cuando lo entendió: te engrandeceré grandemente. A ti y a tus siguientes generaciones, y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Eso es obvio. Si ustedes se aferran realmente al pacto, restauran este holocausto en su vida y el culto del holocausto, no van a tener otra opción más. De una manera obvia, sus hijos triunfarán, sus nietos triunfarán. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido la bendición de ser originadores de bendición. Por eso no descuiden a los remanentes, estorben a los remanentes, no los dejen hacer lo que ellos quieran. Ellos son niños, no pueden decidir. Hay que estorbarlos para que cuando ellos crezcan se cumplen ellos la palabra. Hay que instruir al niño cuando es niño. No dice instruye al niño cuando instruye al adulto. No dice así la Biblia. Dice instruye al niño en esta carrera. Si dijera instruye al adulto, bueno, diría que esperar que sean adultos. Algunos dicen mis hijos son niños. Ellos no entienden. ¿Cómo no van a entender? Manejan mejor que tú el celular. Manejan mejor que tú las redes. ¿Cómo no van a entender? Ellos nacieron con esta tecnología. Tienen una capacidad mayor que la nuestra. Solo háblenle de Cristo, háblenle del pacto. Eso se va a grabar en ellos. Y un día todo se conectará. Dejen de estar pensando tanto en ustedes. Viene una época digital. Viene una época del G5. Tienen que entenderlo. El trabajo que están haciendo ustedes hoy día, un día no habrá. Hasta ese punto tienen que entenderlo. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora en cualquier profesión, no habrá. Los bancos ya no habrán. Habrá otro sistema, ya no necesitaremos ir al banco. Todo lo que ahora ustedes están viendo, un día no habrá. Por eso es necesario que grabemos rápidamente el Evangelio a los remanentes. Los bendigo para que ustedes me puedan entender el día de hoy. Lo segundo, el verso 1 y 2 de este capítulo 1 de Levítico dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿Qué es eso? La próxima generación. Es lo segundo que nosotros tenemos que entender. Hay que transmitir este evangelio. Hay que transmitir este holocausto. Hay que transmitir este culto. Una iglesia en el futuro que restaure el sacrificio, que hable del holocausto. No necesitan hablar ninguna otra cosa, solamente Cristo. Hay que transmitir esto a las siguientes generaciones. Algunos me dicen: pastor, yo quisiera devocionarme a la iglesia, yo quisiera pintar, yo quisiera barrer la iglesia, yo quisiera tocar la guitarra. Transmite esto a la próxima generación. Esa es tu mejor devoción. No necesitas hacer ninguna otra cosa. Las otras cosas no digo que no son necesarias, pero lo más importante, ¿cuál es tu verdadera devoción? Transmite esto a los remanentes. Transmite esto a tus hijos. Por eso Dios llamó a Moisés y le dijo: dile esto a los hijos de Israel. Espero que me esté entendiendo alguien hoy. Tenemos que transmitir esto. No debemos ser engañados por ninguna fuerza de la oscuridad. No debemos ser engañados por ninguna tiniebla. Los remanentes están ahora mismo por todo el mundo. Los remanentes están esparcidos en cada hogar, en cada país. Pero ustedes tienen que entender: no sean engañados por nada. Me quiero dirigir a los remanentes. No sean engañados, remanentes. Si caen en algún error, no importa. Si caen en algún incidente, tampoco importa. Y si se han caído, tampoco importa. Solo levántense. Eso es el holocausto. Eso es el sacrificio. Solo levántense otra vez. Aférrense al pacto y prediquen el evangelio. Eso es lo que tienen que entender ustedes hoy. No hay que moverse por nada. Las personas que me están escuchando tienen que entenderlo el día de hoy. Tenemos que hacer un lugar para los remanentes. Por eso estoy orando. Porque realmente todos los pastores
que me están oyendo, podamos unir nuestras fuerzas. Yo siempre digo, ¿cómo es posible? Satanás nos está engañando con la oscuridad. Estamos peleando por cosas que no son fundamentales dentro de la iglesia. Estamos viendo quién tiene la falda más bajo, quién tiene la falda más alto. Estamos viendo cosas innecesarias y por esas cosas humanas nos estamos alejando. Yo digo, ¿cómo es posible que los borrachos se puedan juntar? Abres una cerveza y los borrachos vienen solos, pero los pastores no nos podemos reunir. Los pastores no nos podemos juntar por perjuicios denominacionales. Es tiempo de romper eso. Es tiempo de acabar con eso. Y es tiempo solamente de entender, vamos a unir nuestras fuerzas. Vamos a levantar un lugar para levantar la próxima generación. A eso le llamamos nosotros el tabernáculo. ¿Qué es eso? Centro de remanentes. Hay que levantar un centro de remanentes, no hay otro método. Dios le dijo a Israel en el desierto, haz un tabernáculo. ¿Para qué? Para que las generaciones nunca se pierdan del evangelio. Dios no necesita una iglesia más, quiero que me entiendan. Yo aquí en mi zona donde yo estoy hay una iglesia en cada esquina. En cada casa está abierta una iglesia. Dios no necesita una iglesia más. Dios necesita un centro donde los entrenemos, los equipemos y los comisionemos al mundo. Hay que levantar a los remanentes a los lugares más altos. Hay que hacer que ellos sean cumbres, que tengan las mejores profesiones, que tengan los mejores talentos para que cambien la corriente de la cultura, que puedan ellos ocupar al 1% de la élite para trasladar la economía de las tinieblas a la luz que está atrapada en la oscuridad, en drogas, prostitución, alcoholismo. Hay que cambiarlo. Para eso necesitamos los remanentes. Tenemos que entenderlo el día de hoy. David, ¿qué tipo de recipiente él tenía? Se los vuelvo a repetir. Él nunca dijo, yo soy el gran rey. Él siempre decía, cuando era un pastor, Jehová es mi pastor. Cuando era un soldado, Él es mi escudo, Él es mi refugio. Cuando era un rey, Él decía, Jehová es mi rey. Este tipo de recipiente debemos tener todos los líderes del mundo. Pastores, óiganme por favor. Líderes, óiganme por favor. Vamos a unir nuestras fuerzas para quebrantar la oscuridad. Vamos a unir nuestras fuerzas para poder destruir todo el poder del diablo. Hay que realmente entender, no debemos conocer otra cosa que no sea el evangelio. Todas las demás cosas, todas son vacías. Todas las demás cosas son innecesarias. Por eso, las personas jamás van a dejar de tener conflictos, no pueden. Las personas jamás van a dejar de tener heridas, no puede, van a estar siempre atrapados ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? David tuvo conflictos, él tuvo también dificultades, pero David no quedó atrapado en ninguna de ellas. Por eso los bendigo hoy para que ustedes puedan entender. David tuvo dos cosas en su corazón. Él estaba enfocado en dos cosas. Él estaba enfocado en el templo y en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque David sabía que las siguientes generaciones tenían que ser salvadas. Los bendigo para que ustedes puedan entender esto. Lo tercero, el verso 17 de este capítulo 1 de Levítico dice, holocausto es, la parte final del verso, ofrenda encendida, olor grato para Jehová. ¿A qué se refiere? ¿Será el olor más grato para Jehová? Misiones, evangelismo. ¿Qué será lo que a Dios más alegra su corazón? Misiones, evangelismo. ¿Qué será lo que cautiva el corazón de nuestro Dios? Misiones, evangelismo. Alguien lo tiene que entender hoy. Alguien realmente tiene que entender. Tenemos que salvar las 237 naciones, darle sanidad, levantar a los remanentes en la cumbre, levantar un centro. Por eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Si queremos salvar las siguientes generaciones, esto tiene que estar en su corazón. Tienen que tener este deseo, tienen que tener este anhelo y tienen que orar por ello. Si ustedes no están orando por el centro, solo están orando por querer regresar a sus trabajos, solo están orando para poder cobrar el fin de mes, con ese deseo, no vamos a poder salvar las siguientes generaciones.
Los hermanos de David se preocupaban por eso. Por eso no les hacía falta el culto. Si ustedes solamente quieren sobrevivir de esa manera, no les hace falta el culto tampoco. Tienen que tener el deseo. Tienen que tener realmente ese anhelo en su corazón y orar. Vamos a transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. Vamos a salvar el mundo. ¿Con qué fuerza lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la fuerza que Dios nos da. Por eso, hoy los bendigo de verdad. David lo entendió tan claramente que él no podía dormir pensando que el arca estaba de camino. Y él danzó, imagínense, no pudo dormir toda la noche pensando en el arca. Y cuando vio el arca venía danzando delante de él. ¿Qué significa? David esperaba con gozo y alegría ese momento. Los bendigo para que ustedes con ese gozo, ese anhelo, esa alegría, esperen el culto. Esperen por los remanentes. Esperen por el centro. Esperen por las 237 naciones. Y todo esto será simplemente la gracia de Dios. Nadie puede decir yo lo he hecho. Nadie puede decir por mí se logró esto. Nadie puede decir eso. Todo esto es la gracia de Dios. Por eso en Primera de Crónicas, capítulo 29, David dice esto: todo es la gracia de Dios. En Dios está el poder para ponerte en lo más alto, el poder para ponerte en lo más bajo, si Él quiere. Todo está en la mano de Dios. Por eso, antes de ser un rey, David, ¿qué es lo que fue? Una persona de Dios. Antes de ser un rey grandioso, ¿qué es lo que fue? Un cristiano de verdad. Por eso, con estas fuerzas, tenemos que dar el culto. Con estas fuerzas, tenemos que orar por las 237 naciones. ¿Qué les quiero decir? Con esta solidez y firmeza, oremos como David. Y entonces podamos entender realmente el culto es todo. El culto es todo. Pastor, el coronavirus, en algún aspecto, el coronavirus ha sido bueno. Y nosotros tenemos que ver que Dios está llevando a cabo algo. Por eso, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada de verdad. Tranquilamente ustedes tomen hoy la palabra. Levantemos un centro, disfrutando, orando con este anhelo, con solidez, con firmeza. Pero no solamente eso, sino tomando la palabra del púlpito, con estos 7 puntos, aferrándonos al pacto, recibiendo las respuestas en el culto, teniendo la oración marcada, mirando todo eso. Con estos 7 puntos ustedes tienen que realmente tener ese anhelo, entrar a las 24 horas, disfrutando de Emmanuel, mirando lo que Dios está haciendo por nosotros. Por eso les digo, no peleen por nada. Tenemos la evidencia, el maná cuando estábamos a punto de morir. Y Dios confirmando a Aarón como el hombre que había llamado y comenzó a orar sobre él. No hay que pelear por nada. Roma persiguió a la iglesia como nunca antes se había visto. Y en 250 años Dios hizo que conquistaran Roma. No se preocupen por nada. Amén. Quiero que lo entiendan. Algunos me dicen, pastor, pero la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se opusieron al rey. No están mirando lo fundamental. ¿Ustedes quieren levantar armas? ¿Quieren quemar llantas por las pistas? Entonces ustedes no son evangelistas. Ustedes están siguiendo a otro líder y no a Cristo. ¿Cuándo nosotros tenemos que levantarnos? ¿Cuándo la iglesia tiene que levantarse? Cuando vengan a cerrarnos las puertas y nos obliguen a adorar a un ídolo, voy a ser el primero que me voy a levantar. Cuando las iglesias sean quemadas y nos obliguen a escupir a nuestro Dios como lo hicieron en Corea, los japoneses ponían cuadros cristianos y decían, escupe a tu Dios. Pastores entregaban sus vidas ahí. Y otros pastores, por supuesto, que lo hacían y se arrodillaban entre los ídolos por guardar su vida. Por eso les digo, estén tranquilos. Guarden su solidez, su firmeza para ese momento. Por eso, no se preocupen de nada. ¿Cómo tenemos que concluir hoy? Con una determinación. ¿Qué tipo de determinación tenemos que tener? Miren hoy
esto como la primera oportunidad. Y mírenlo también como la última oportunidad que tenemos de levantar a los remanentes. Y como la oportunidad eterna. Por eso, las iglesias que no están ofreciendo el culto con este holocausto, están desapareciendo y seguirán desapareciendo. Por eso, de una manera obvia, si las iglesias no restauran esto, no habrá otra opción. Vendrán más problemas mentales, vendrán más problemas espirituales, vendrán cosas más terribles. Por eso, ¿qué es lo más importante que tenemos que disfrutar? Tenemos que disfrutar solamente del poder de Dios. Iglesia Antioquía, iglesias del mundo, pastores del mundo, remanentes del mundo que me están oyendo, vamos a disfrutar del poder de Dios. ¿Qué es eso, pastor? El holocausto, el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Hay que disfrutar eso, hay que gozar eso, y con ese anhelo y esa alegría hay que hacer la evangelización del mundo. Dios les bendiga y Dios les guarde, que puedan tener una completa sanidad al restaurar el holocausto del culto en sus vidas y pensar, realmente Dios nos está guiando a través de su palabra. No oigan a las personas, se los vuelvo a repetir, cada quien ve desde su punto de vista. Ustedes solamente sigan la palabra de Dios, sigan la corriente de la palabra, no sean engañados. Todo lo demás es una mentira, y si ustedes caen en esa mentira, perderán el holocausto del culto y la corriente de la palabra y morirán así, de esa manera. Todo lo que piensas, todo lo que hablas se grabará en tu cerebro y no tendrás otra opción más que morir así. Te bendigo para que hoy tomes la palabra y puedas escapar. Tomes la palabra y puedas ser rescatado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por habernos hecho conocer este secreto espiritual. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a restaurar el holocausto en nuestras iglesias y en nuestras casas, Señor, que vendrían a ser las tiendas que están centradas en el tabernáculo. Permítenos, Dios, levantar los remanentes de nuestras casas. Mirar, Señor, que ya no hay nada que hacer, que tú has hecho el holocausto perfecto y preciso. Señor, que podamos entender que la próxima generación es todo y que debemos transmitir esto al mundo entero. Levántanos como esos atalayas, levántanos como esos misioneros, Señor, que salvan y sanan las 237 naciones. Llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir dentro de este poder del holocausto, que es ese gran poder tuyo, oh Dios. Danos esa gracia abundante y ayúdanos a restaurar el culto. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.